Yo escogí un tema en particular porque hablar de la novela costarricense que tiene más de un siglo es un campo muy amplio. Entonces escogí algo que fuera provocativo, que fuera alusivo al bicentenario, que es lo social y lo político en la novela costarricense. Entonces voy a mencionar algunas novelas que les estoy pasando por aquí, de Carlos Gallini, que creo que son las primeras, de Carlos Luis Fallas, de Joaquín Gutiérrez, de Alberto Cañas, y para terminar con las dos novelas de Cyrus Piedra. Entonces, vamos a plantear el asunto de lo político en la novela desde este punto de vista. Pues yo voy a hacer algunas reflexiones sobre los momentos, algunos de los principales momentos donde surge con más fuerza el género de la novela en Costa Rica. ¿Verdad? Primero, entonces, hablar un poquito algunas características de este género, ¿verdad? ¿Qué es el género del que estamos hablando? ¿Verdad? Es un género híbrido que canibaliza otros géneros, ¿verdad? Es un género antiautoritario en el que confluyen distintas posiciones, distintas versiones. Es un género cambiante, concreto, ¿verdad? Dice Auerbach que el realismo podríamos rastrearlo hasta los evangelios, ¿verdad? Cuando Dios se personifica en un predicador pobre que camina por el desierto, ¿verdad? Es un género abierto a la vida y orgánico también, ¿verdad? ¿Cuándo surgen principalmente las novelas? ¿Cuándo surgen con más fuerza las novelas? Dice Mijail Bakhtin que las novelas surgen con más fuerza cuando hay una autoridad política, ideológica, de naturaleza centralista que se descompone, ¿verdad? Y entonces pues se analizan las tensiones del Imperio Romano, podríamos sumarle el siglo de oro español, ¿verdad? Podríamos sumar también el siglo XIX europeo, Europa Occidental, Francia, Inglaterra, el siglo XIX en Rusia, ¿verdad? La novela rusa del siglo XIX, otros momentos, el siglo XX en los Estados Unidos y el siglo XX también en América Latina, cuando entre los años 1960 y 1970 probablemente la literatura latinoamericana llega a sus puntos más altos desde un punto de vista estético y también de reconocimiento mundial, ¿verdad? ¿Qué pasa con Costa Rica? ¿Verdad? ¿Cómo podemos pensar esas características de ese género en Costa Rica? Primero decir entonces qué es Costa Rica desde un punto de vista social, político, en relación con otras naciones, con otros estados. Pues es una sociedad en el periodo que surgen estas novelas, es una sociedad moderna, periférica, ¿verdad? Algunos la llaman subalterna, una modernidad subalterna, otros, como don Álvaro Quesada, la llaman una modernidad excéntrica, ¿verdad? Podríamos decir una modernidad periférica. Álvaro, bueno, Álvaro termina su intervención con algunas de las preguntas, yo diría que más acuciantes, que no solo se hace la teoría literaria en Costa Rica, sino en el mundo, o al menos en Occidente, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué hace que una obra sea costarricense, ¿verdad? Que el autor lo sea, que la temática lo sea, que el ambiente lo sea, que sea publicada en Costa Rica, ¿verdad? En un momento justamente en que la globalización, la modernidad o la euromodernidad, ¿verdad? Pues está rompiendo justamente lo que hasta hace poco entendíamos como sistema literario.